Buenas. Bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Gabriel Dávila. Bienvenidos a mi clase. Esta clase se llama Ahora y Aquí. Esta charla. Es más bien una charla más que una clase. La idea es que puedan ustedes encontrar algo aquí que les resuene y que lo puedan, que les dé curiosidad para investigar por sus propias cuentas. Eso que acaban de escuchar es el principio de un preludio, que es una pieza que antecede a otra. Se llama Preludio número 1 de un libro que se llama El teclado bien temperado, de un compositor que se llama Johann Sebastian Bach. Es una obra del año 1600 y pico, o sea, hace mucho tiempo. Y la razón por la cual quería mostrárselas es porque, si la escuchamos, sigue, ¿no? Pero estos acordes, Do, Re menor 7, Sol 7, Do, La menor, Re mayor 7, Sol mayor, Do con séptima mayor, La menor, Re 7, Sol. En estos acordes y en los muchos que siguen a lo largo del preludio está encerrada casi toda la música popular en términos de las canciones que escuchamos a diario, las canciones que escribimos, las canciones con las que hemos crecido, diferentes estilos, diferentes géneros que vienen de distintas partes del mundo. En cuanto a la armonía se refiere, esto es la base de todo. Y esto, el desarrollo del pensamiento musical en los compositores llegó hasta este lugar, digamos, este preludio es una condensación de una evolución de pensamiento que ocurrió hace muchísimos años. Entonces, el propósito de esta charla, que se llama Ahora y Aquí, es contarles cómo continuó ese desarrollo, ese pensamiento, ese desarrollo de ese pensamiento, cómo evolucionó, hacia qué otros lugares llegó, desde entonces hasta el siglo XX, el siglo XXI, hasta nuestros días, digamos. Por lo tanto, se imaginan, es mucho tiempo, es mucho lo que ocurrió, muchísimo lo que ocurrió. Entonces es imposible que yo se los pueda resumir con justicia en una charla, ¿no? Pero por eso les digo que la idea es que a vuelo de pájaro podamos ver y comprender este desarrollo y que cualquiera de los temas que se mencionen en la charla sirvan de disparadores para que ustedes mismos investiguen. Por supuesto, yo también me pueden preguntar sobre algún tema en específico, pero bueno, sin más, me gustaría empezar. Nosotros decimos Do mayor, Re menor 7, Sol 7, Do mayor. Para que eso sea así, en que nosotros pensamos en bloque, imaginemos que estamos pensando en un bloque, Do mayor,
música no siempre se pensó en forma de bloque, la armonía no siempre se pensó en forma de bloque. Antes de eso, unos cientos de años antes de eso, la música se pensaba, estamos hablando del desarrollo del pensamiento musical en Europa principalmente, ¿no? Eso es muy importante aclararlo. Durante la época del Renacimiento, por ejemplo, y antes incluso era más sencillo todavía, era una sola melodía, lo que se conocía como monodía. Quizás había un instrumento que acompañaba y otro cantaba, digamos, pero era una melodía, lo que se llama monodía, una sola. Que luego, por supuesto, evolucionó en la polifonía, que más personas cantaran cosas distintas. Al principio el intervalo principal en esas armonías era la quinta, y ahí empezó a aparecer la serie de armónicos. Claramente se desarrolla a lo largo de la historia. En la Edad Media primaban mucho las quintas, luego en el Renacimiento se empezó a utilizar muchísimo más la tercera, mayor, menor, y se empezaron a formar de a poquito los acordes que hoy conocemos y las instancias en las que esos acordes aparecen, cómo se relacionan entre sí. Pero todo partía del movimiento lineal, digamos, de diferentes líneas, digamos, dos líneas, una se mueve hacia arriba, esta de arriba se mueve hacia abajo, esta se mantiene, disonancia, consonancia, ¿no? Da, 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 da. Y así con más y más líneas. Entonces surgen un montón de reglas que se conocen como las reglas del contrapunto, que establecen en qué medida estas disonancias, cómo se prepara una disonancia para ser escuchada sin problema y luego resuelta. Y bueno, aparecen un montón de reglas acerca de cómo se relacionan estas diferentes líneas cuando uno las escucha en el tiempo juntas. Entonces ahí empieza a aparecer este concepto de armonía en bloque, un acorde, otro acorde, una nota de paso entre un acorde y otro, ¿no? Una nota de paso hacia el siguiente acorde. Todos esos juegos y combinaciones empiezan a aparecer ahí. En el barroco, que es de donde proviene el preludio que les contaba, que les mostraba recién, en el barroco esas reglas se establecen ya de una manera muchísimo más clara y sólida, digamos. Se pasan muchas cosas para que eso suceda, digamos. Aparece la octava dividida en 12 partes iguales. A eso se refiere este libro que se llama El clave bien temperado. Quiere decir que la octava está dividida en 12 partes que son exactamente iguales, porque antes de eso no eran exactamente iguales. Entonces no era lo mismo tocar un do mayor que un la bemol. Digamos, sigue sin ser lo mismo, pero son dos acordes mayores que podemos identificar claramente. En ese otro momento quizás el la bemol sonaba casi como un la con quinta aumentada, digamos, podía cambiar la sonoridad de los diferentes acordes. Entonces no se podía tocar con igual libertad, no se podía componer con igual libertad en las diferentes tonalidades. A eso se refiere El clave bien temperado, es un libro de Bach que empieza con este preludio y son 24 preludios y 24 fugas. Fuga es otra cosa muy, muy, muy compleja, una forma muy compleja del contrapunto. 24, ¿por qué? Porque son 12 tonalidades mayores y 12 tonalidades menores. Entonces tenés do mayor, do menor, do sostenido mayor, do sostenido menor, re sostenido mayor, re mayor, re menor, mi bemol o re sostenido mayor, re sostenido menor, mi, etc., ¿no? 24 preludios y 24 fugas en cada una de las tonalidades. Es una obra, por supuesto, una obra maestra. Eso ocurrió en el barroco, hace mucho tiempo atrás.
Luego la historia avanza, nosotros vamos, recuerden, como las catas que suenan allá atrás, nosotros vamos a mirar la evolución de esto del lenguaje musical a vuelo de pájaro. O sea, realmente vamos a ir avanzando muy rápido en el tiempo. Vamos a ir ahora a la época conocida como el clasicismo, siglo XVII, siglo XVIII. En esta época lo que primeramente se perfecciona, digamos, muchas cosas. O sea, recuerden, estamos haciendo un recorte así súper apuntando a donde quiero llegar al siglo XX, digamos. Todo esto es para llegar al siglo XX. Lamentablemente no puedo, me encantaría detenerme en cada uno de estos temas un montón. Por lo pronto busquen a Bach, conozcan a Mozart, conozcan a Beethoven y a Haydn, que son las personas que durante el clasicismo pudieron perfeccionar la forma musical. Esto ya no es cómo se relacionan los sonidos entre sí en la armonía, sino cómo se relacionan las melodías en una obra, cómo se relacionan los momentos en una obra, cómo se relacionan las partes separadas de una obra mayor. La forma sonata, anoten y busquen. ¿Qué es una sinfonía? Anoten y busquen. ¿Qué es un concierto solista? Anoten y busquen. ¿Qué es música de cámara? Anoten y busquen. ¿Qué es un divertimento? Digamos, un minué, un rondó sonata. Busquen todas esas, son formas. Así como hoy decimos, bueno, esta canción tiene A, B, A. Esto era A, puente hacia B, eso tenía una relación armónica, o sea, A estaba en una región armónica, el puente estaba en otro lugar, armónicamente hablando, o sea, el puente iba hacia otro lugar armónicamente hablando, que era el tema B, y luego venía un final, y luego estamos hablando de la forma sonata, y luego de ese final venía un desarrollo de ambos temas en los que el compositor podía jugar con toda su imaginación, mezclando un tema con otro y hasta que finalmente caía inevitablemente en una reexposición. Entonces es una forma de tres partes, una exposición, un desarrollo y una reexposición. Pero todo eso se construye con dos temas principales y los temas secundarios que puedan salir del puente, de la coda, que es el final. Finalmente en esa reexposición se vuelven a exponer los temas, normalmente ya no como se expusieron al principio en tonalidades distintas, sino en una misma tonalidad o en un cambio distinto de tonalidades para llevar a una coda que te hace sentir que el viaje terminó. Ejemplo de eso, escuchen la Quinta Sinfonía de Beethoven. Ese es el primer tema. Y el segundo tema algo así. Mundos totalmente distintos. El otro, nada que ver. Escuchen la Quinta Sinfonía de Beethoven, escuchen la completa, escuchen todas las sinfonías de Beethoven, escuchen todas las sonatas para piano de Beethoven. Pero el primer movimiento es un ejemplo de esto que les digo de forma sonata, que les puede también servir para a ustedes estructurar canciones con una complejidad, con un mayor juego de la propia creatividad, digamos. Todas estas son técnicas que fueron surgiendo, que son muy interesantes y que nos pueden servir a nosotros para enriquecer nuestros trabajos. Básicamente ese es el sentido de toda esta charla. Nos movemos hacia adelante.
una vez establecida la forma y establecida la tonalidad y todo lo demás, empieza lo que es inevitable, que es que la forma y la tonalidad se rompan. Esto no ocurre directamente vamos a hablar ahora de la época conocida como el romanticismo. Él, porque es amigo. El romanticismo, nos tomamos unos mates que ya me voy a cebar uno. Durante el romanticismo, los compositores empiezan a buscar sonoridades más personales, digamos. Empieza a jugar más el cómo me siento, se vuelve todo más trágico, más pasional, vuelve el amor a la naturaleza como un ideal de vida. Es la época de las grandes revoluciones, Napoleón está por ahí, digamos. Todo cambia, entonces los sentimientos empiezan a buscar mayor expresividad y por lo tanto la armonía empieza a cambiar, empieza a ser más compleja, si se quiere. Otras cosas pasan durante el romanticismo, que en esta búsqueda de lo personal, de repente cada compositor, cada compositora viene de lugares distintos, entonces toman del folclore de su lugar, de la música que ellos escuchaban cuando eran niños o sus abuelos practicaban o las personas en su entorno practicaban, música folclórica, música popular. Entonces todo ese trasfondo personal de cada persona que escribe música, de cada músico, empieza a formar parte del lenguaje del lenguaje del Renacimiento, digamos, empieza a ser más evidente. Este compositor es ruso, este compositor es alemán, por ejemplo. Ese es un compositor que se llama Mussorgsky. Búsquenlo. Esa obra se llama Cuadros de una exposición. Esa en especial se llama El viejo castillo. Eso es un lenguaje muy distinto a, por ejemplo, cómo habla Mozart en un modo menor. Cómo habla Mussorgsky en un modo menor. Mucho más oscuro, ¿no? Romanticismo. Hay un ejemplo que hay un acorde muy famoso, fíjense de lo que estamos hablando. Si esto no es un privilegio, ¿qué es el que es? Poder hablar de un acorde famoso. Durante el romanticismo el lenguaje cambia a tal punto y empieza a expresarse cierto tipo de emotividad humana de tal manera que hasta el día de hoy las películas tienen música romántica. No en el sentido del romanticismo de romance, sino el romanticismo como periodo musical. Fíjense, les voy a tocar el principio
de una ópera que se llama Tristán e Isolda, de un compositor que se llama Richard Wagner. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese tipo de sonoridad? Y sin embargo, hubo un tiempo en el que esa sonoridad no existía y la hizo una persona a tal punto de que dicen que con ese acorde empieza el siglo, cambia el siglo, como medio siglo antes. Ahí ya estamos en el siglo XIX, con ese acorde empieza el siglo XX, dicen. Porque es un acorde, armónicamente hablando, que si bien no les miento, se han llenado libros hablando de lo que ese acorde es armónicamente, y ni les digo de lo que simboliza en la ópera, porque el acorde simboliza algo específicamente. Búsquenlo. Wagner está muy relacionado con el cine en particular, búsquenlo también. Si bien en esa época no existía el cine como hoy, por supuesto, pero él, por ejemplo, montaba sus óperas y hizo que la orquesta esté en un foso para que la gente pueda solamente ver la acción y que la música sea lo que te acompañe el sentimiento. Eso fue un invento de él, digamos. Es un acorde que armónicamente puede decirse es un segundo grado disminuido de no sé qué, o pueden decirse un montón de cosas. Lo que importa es que es un acorde que te hace pensar en un mundo que no podías haber pensado antes de escucharlo. Eso es muy del siglo XX. Finalmente vamos a avanzar hacia otro acorde, ya en el año 1913, en el medio de la debacle de todo, porque recuerden, ahí está por arrancar la Segunda Guerra Mundial. Todo está cambiando, la revolución industrial ha hecho sus cosas, y tenemos a un compositor ruso exiliado en París porque Rusia comunista no permitía música que no fuera tradicional. Fíjense la manipulación posible a la que se puede llegar con la música, y por eso es importante siempre expandir nuestras fronteras musicales y atravesar nuestros límites musicales para poder siempre enriquecer nuestra música. No se permitía música nueva, solo si componías una marcha en do mayor exaltando el poder de lo que sea, solo así podías. Si vos hacías una música que no estuviera en do mayor, ya estabas cuestionando el orden establecido, entonces estaba todo mal. Y así un tipo como Igor Stravinsky, búsquenlo, se tuvo que ir. Por suerte, en París habían otros rusos que amantes del arte, que le encargaron a Dagliev, en este caso, le encargó a Stravinsky un ballet. Y él les encargó varios ballets, digamos, trabajaron juntos muchas veces. Uno de esos ballets se llama La consagración de la primavera, el sacrificio de primavera. Durante el principio, es una obra muy conocida, quizá la conocen, empieza así. Y sigue. Habla de un tiempo prehistórico la obra, ¿no? En el que se va a sacrificar a una persona para que la primavera traiga frutos y demás, ¿no? Una obra de ballet impresionante. Hay una versión de Pina Bausch que es alucinante, véanla.
La consagración de la primavera. Búsquenla. En esa obra está este acorde. Son cuerdas y hacen así. Más o menos. El acorde es ese, pero los ritmos no fueron exactos. Tiene acentos, digamos, es una cosa así muy tribal. ¿Y cómo lo puedes representar con música? Eso parecen tambores. ¿No? Esto es un mi mayor y un mi bemol con séptima mayor, con séptima dominante, digamos. Estas eran las soluciones que buscaban los compositores para, ante la crisis formal y tonal y social y espiritual que estaba ocurriendo en ese momento. Otros compositores como Erik Satie algo muy monótono, esa pieza no tiene esa cuestión de bueno, no, es algo que está ahí y siempre está ahí. Ahora lo toqué un poquito rápido, pero como que te sumerge en otro estado, distinto de a donde te sumergía la música que dice, hola, soy do mayor y voy a re menor para luego ir a sol y terminar. Digamos, en todas las variantes que puedes llegar a ver. Esta otra cosa es un estado alternativo de conciencia a través de la música que tiene que ser nueva. Los compositores para crear música nueva muchas veces se fijan en el pasado. Satie de hecho se fue a la música gótica. Esa obra tiene muchas reminiscencias de la música gótica. Y como muchas de las obras de Satie, otro compositor que tienen que conocer. En esa debacle, más o menos en el mismo tiempo, alrededor del año 1920, aparece un compositor, que es el último que voy a nombrar en este video, que se llama Arnold Schoenberg. Él diseña una alternativa, así como la música de todos los siglos anteriores estaba basada en el sistema tonal, es decir, estoy en do, me voy a fa, me voy a sol, reposo en la menor, vuelvo a fa, voy a sol y termino en do. Todas las notas están subordinadas al centro tonal, que es do. Si yo genero una tensión que luego tendría que resolver aquí, es lo que me pide, pero yo genero una tensión que se rompe aquí, o genero una tensión que se rompe aquí, son distintas variantes, que hay infinitas, de un sistema que está basado en un centro tonal, que podés desdibujar, que podés esquivar, que podés anticipar y nunca resolver, que podés nunca presentarlo, pero tiene un centro tonal. La idea nuclear de toda esa armonía es que tiene un centro tonal. Uno. Que podés cambiar, pero tiene un centro tonal. Schoenberg viene con la idea descabellada de que no haya un centro tonal más importante que otros. Entonces, fíjense esta melodía tonal. Mozart. Do, mi, sol, si, do,
ha tocado do, ha tocado mi, ha tocado fa, ha tocado sol, ha tocado la, ha tocado do otra vez, ha tocado si. El do ya lo ha tocado 2 o 3 veces. Todas, digamos, y todavía falta do sostenido, sol sostenido, mi bemol, fa sostenido, faltan un montón de notas. Entonces, ¿qué decía Schoenberg? Que las melodías, digamos, ahí aparece el concepto de serie, que lo vamos a ver más adelante, no podían presentar ningún sonido que ya hubiera sonado hasta que no hayan sonado los otros 11. 12 sonidos, ¿no? Entonces las melodías tenían que sonar todos los sonidos, los 11 sonidos, tenían que sonar antes de que se pudiera repetir alguno. Entonces ahí él decía, bueno, una vez que tenés esa serie, componer normalmente. ¿Querés empezar con los primeros 3 sonidos? ¿Querés seguir con los otros? ¿Querés acompañar estos primeros 3 sonidos con los sonidos de los 4, 5 y 6? Digamos, empieza ya la imaginación de cada compositor. Eso se llamó dodecafonismo, por los 12 sonidos iguales. Tal fue así que durante el alzamiento nazi en Alemania, obviamente Schoenberg se tuvo que ir, y luego en otros lugares del mundo le decían que era comunista, porque estaba hablando de igualdad entre sonidos. Así de loco el mundo. Arnold Schoenberg ofrece entonces una alternativa para reemplazar el sistema tonal con otro que él llama dodecafonismo. Finalmente el dodecafonismo sirve como un puntapié para otro tipo de pensamiento que se va a desarrollar con más auge en la segunda mitad del siglo XX. De eso vamos a hablar en el próximo video. Espero que en este la hayan pasado bonito. Yo me voy a tomar unos mates y continúo.